Catarsis, taller anarcoteatral. Se trata de un espacio de investigación del arte contemporáneo dirigido por Arturo López, un distinguido teatrista, prolífico, y en esta ocasión él cuenta con la participación actoral de José Emilio Bencosme, Daniela Minghetti y Maricruz Paniagua, quienes son egresados, a pesar de su evidente juventud, son egresados de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y en este caso ellos están trabajando una pieza teatral de carácter atemporal, dicen, en tono de farsa y juego, ¿verdad?, de lo grotesco, manejo de lo grotesco. Y se trata de una pieza de un dramaturgo boricua, sobre el cual pues Arturo nos va por igual a hablar y a presentarnos no solo el taller anarcoteatral que él liderea. Tú dices que como corriente del teatro. Es una corriente que Arturo López ha estado trabajando durante más de 3 décadas. Exacto. Me consta, y ha sido constante. O sea, que tú eres un anarquista consecuente. Sí, no. Y en ejercicio. Profesor, y en ejercicio. Claro. Sean bienvenidos. Bienvenidos. Un gran placer y un gran Ella se honor. parece a Tatiana, la hija de Ángel. Siempre me lo dicen, todos siempre. Pudieran ser hermanitas, sí. Mira, Bienvenido, profesor. inmenso placer. Gracias. Inmenso placer Usted estar nunca con había ustedes. estado aquí en Cita Cultural. Pero ¿Seguro? esta no va a ser ni la primera ni la última. Porque aquí nosotros le tenemos mucho aprecio. Pero no más que yo. Nosotros nos ponemos corbata y cosas, pero eso es para la televisión. sí. Somos anarquistas también. Claro. Sí. Por cierto, ¿de qué tú estás disfrazado? No sé. Mira, Porque yo te puedo explicar de qué yo estoy disfrazado. tú sabes De comentarista político. Mira, tú sabes que es... a mí me cuesta vestirme. Entonces yo empiezo a coger, déjame poner, y ya salí, me voy para la calle ya. Sí, a mí como que eso de Anarquísticamente selecciona su ropa. Sí, no, pero hay gente que me dice, sí, pero a veces se hace el pendejo, pero el jacket tal cosa y el pantalón es Él esto. combina. Y los zapatos son tal cosa. O sea, bueno, mira, Esto se inscribe dentro de su corriente teatral que ha estado trabajando, ya entrando en materia, seriamente. Porque esto ¿sabes no, que esto no es un programa de chercha, esto es que vamos a hacer conceptos. No, claro. Vamos a conceptualizar lo que es la corriente, Tratamos. esta corriente que implanta ya hace más de 3 décadas, Sí. la ha estado difundiendo entre sus alumnos, el anarcoteatro. En síntesis, cuando yo inicio en el teatro, paso por mano de los más importantes maestros del país, entendido el gran Rafael Villalona, uno de ellos, la Escuela de Arte Dramático, Santiago, y después mis estudios en La Habana, los importantísimos investigadores del teatro latinoamericano, Santiago García, Vicente Revuelta, Flora Lauten. Enrique Buenaventura. Enrique lo conocí en La Habana, en Bogotá. No tuve la suerte de estar con él en un taller ni en un aula. Con Santiago sí. Miguel Rubio, Eugenio Barba. Y cuando tú empiezas a descubrir abanicos estéticos, entonces tú dices, bueno, pero sumarte a una corriente e intentar negar las otras es una liviandad. Hay procesos de búsqueda que son justificados, que tienen un peso teórico. Desde luego, no son patadas voladoras, son maestros importantes con años de investigación. Y
hay un momento importante que es el 89, cuando se crea la EITAL, la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y el Caribe, que es un espacio de investigación que, auspiciado por la República Socialista Cubana y a su vez dirigida por el ya fenecido Osvaldo Dragún. Osvaldo Dragún cita en La Habana a los más importantes investigadores del teatro latinoamericano. Fíjate una cosa interesante, no desde la academia, sino desde el canon que se produce fuera de la academia, el anticanon. Pero tú estás hablando con creadores con 20, 30, 40 años de investigación teatral, investigado en todas las academias importantes. Y profundizando en la antropología del teatro. Y conocedores con múltiples de textos publicados. Así es. O sea, realmente es investigador. Y entonces, cuando yo creo este espacio con Betania Rivera y Marilú Acosta, es porque yo descubro que conviven perfectamente tendencias del teatro latinoamericano sin ningún rush, sin ningún conflicto. A ti te gusta la calle, a ti te gusta el espacio, a ti te gusta la plaza, a ti te gusta el teatro de imagen, a ti te gusta la palabra, Stanislavski, Briggs, la antropología teatral, tú te nutres de las artes visuales, y digo, de la danza teatro, y entonces lo de anarcoteatral está ligado a lo de la ruptura de una unidimensión. Y yo me planteo, déjame crear un espacio donde converjan tendencias. La palabra, la imagen, el training, la posibilidad de ir al espacio público, cuando hablo de espacio público, hablo de la plaza, de la calle, la esquina. Y lo de anarcoteatral viene un poco por asumir esas corrientes que yo normalmente veía que no te ponían una camisa de fuerza. Tú dices, bueno, si no es Stanislavski no me interesa, si no es Brecht no me interesa. Yo, pero esto es una pendejada. Esto es sin fundamentalismos. Pero por Dios. Entonces, abierto. Ahora, claro, ahora bien. Intertextual. Sin problema. Posmoderno. Claro, sí. Que es justamente lo que pasa en esta pieza. No, conozco su manifiesto, profesor, lo conozco, yo lo he estudiado a usted, no se crea. Entonces, ahí, pero hay una cosa también interesante, que cuando tú escuchabas a estos maestros, una cosa que yo le digo a estos jóvenes que fueron mis alumnos, que tú lo oyes a ellos hablando, pero te citan a Stanislavski, por ejemplo, con un peso como si fueran edificios. Es decir, no son tipos que están inventando. Los jóvenes teatristas están estudiando y se está evidenciando la escena teatral. Claro. Entonces, porque yo lo he vivido, yo no me pierdo ni una sola obra de teatro. Me siento atrás para que no me vean. Claro. De ahí viene lo de anarcoteatral. Entendiendo esto, hay posibilidades de búsquedas y tú te preguntas, ¿por qué negar el museo? ¿Por qué llegar a la glorieta de San Juan de la Maguana? ¿Por qué no llegar al aula de la escuela? ¿Por qué no utilizar las máscaras, el zanco? Todo puede converger como una manifestación. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque él es el líder. Pero ¿cómo lo ven ustedes de cara al trabajo en particular que acometen en esta ocasión con, ¿cómo se llama? Brujillo. El generalísimo Brujillo. No. ¿Y qué significa? Ahí mismo, lo que plantea Guillermo, ¿no? ¿Qué significa para los actores asumir un concepto, ¿no?, teatral como eso? ¿Qué demanda? Que están supuestos a negar con el paso del tiempo.
Desde luego, así mismo es. Empieza. Así mismo Está es. bien. Así mismo es. Pertenecer a la agrupación Catarsis Taller Anarcoteatral para mí es, como muchas veces nombró Arturo en el entrenamiento, es exploración de territorios totalmente desconocidos. Aparte de que él fue nuestro profesor de entrenamiento psicofísico y actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ya nosotros veníamos conociendo, vamos a decir, las mañas de Arturo. Todos los conceptos que Arturo desarrolla en el espacio del aula. Entonces, ¿por qué son espacios, digamos, territorios desconocidos? Porque muchas veces hay la formación, digamos, que se ve un poco limitada, vamos a decir, a la formación del instructor, de quien enseña. Entonces, por ejemplo, y es evidente y aceptable, claro está, para nada es algo rechazable. Sin embargo, con Arturo, yo sentía que podía explorar todas las cosas que me enseñaban los demás profesores en unidad. Es que, por ejemplo, trabajamos Brecht, pero trabajamos Stanislavski, trabajamos la acción física desde lo físico, desde el training, pero también El siempre me culto encontraba... grotowskiano. Grotowski totalmente. Pero siempre me encontraba con la facilidad, o vamos a decir, con el hallazgo de ejercicios no nuevos, pero sí, bueno, nuevos para mí, y que me permitían siempre como liberar un poco más que lo que yo veía quizá en otras clases, y eso para mí es importante. Con relación a la obra, El Generalísimo Brujillo, aunque es una dramaturgia de un boricua, es una experiencia totalmente contemporánea y experimental para nosotros, porque es una pieza que no es de carácter, por ejemplo, atemporal, no es una dramaturgia convencional, sino totalmente postmoderna, donde es como un conjunto de cosas que forman una gran performance, y donde nosotros hemos podido empujar esta obra desde una estructura no convencional, desde lo físico, desde la psiquis, desde la investigación, mucha investigación, y nada, lo que van a ver aquí es una gran pieza de carácter experimental, con mucha música, con mucho riesgo físico, con la máscara, con lo colorido de lo caribeño, y bueno, humor negro y un poco de grotesco también. En esa búsqueda, ¿no?, del discurso teatral propio. Bueno, la verdad, el caso de la pieza, porque ya ella lo dijo todo casi, bueno, siempre hay más que abundar, pero lo digo más por los tiempos del espacio en que nos encontramos. La pieza se ajusta mucho también a esta búsqueda que Arturo mencionaba, porque es una pieza que en su origen, incluso el mismo autor teorizando sobre ella, dice en algún momento que se sirvió de esta corriente posmoderna, pero también uno dirá, ¿cómo lo posmoderno se puede encontrar con Brecht, que era como un autor totalmente moderno? O sea, es la representación de la modernidad en el teatro a nivel de la dramaturgia, ¿no? Con toda su renovación, con todo lo que plantea. Entonces, es como esa continuidad de que hay una negación, pero también hay una afirmación del proceso estético, porque al ser una obra muy política y hay un determinado distanciamiento, o sea, se revela la presencia de que es un juego, o sea, yo no estoy haciendo creer que soy Trujillo, ni me voy a maquillar como, por eso de hecho se llama Brujillo y no hay una referencia directa al dictador, porque es un juego sobre la dictadura en el cual yo te represento a nivel de fragmentos el corte, o sea, la matanza de los haitianos. Te represento la manera en que Trujillo andaba buscando a las mujeres, te represento todo ese caos, todo ese desorden, toda esa dinámica social, política, de una manera, o sea, vamos a decirlo, a ritmo de salsa y bolero. Lo grotesco de la dictadura. Exacto. Totalmente, Guillermo. Señorita Mingetti. Paniagua. Mingetti soy yo. Mari, está bien. La Paniagua. Esto es en vivo. Perdónenme. Perdónenme. Al maestro Arturo, yo siempre lo he visto como un investigador. Es más, como que el profesor que me dio clase en LENAC es un investigador, como que nos fue inyectando, y ya cuando teníamos el texto seleccionado, lo pusimos al lado y comenzamos con el training. Quien conoce a Arturo sabe como que la pieza nace de los tabloncillos.
eso es lo que más me ha agradado de trabajar con el maestro, de que tú no sientes que algo tú te paras ahí y comienzas a decir el texto, sino como que algo que van haciendo y por eso no se siente rígido. Brujillo es como que tú bailas, tú te sientes como un juego. Y eso prácticamente es lo que van a ver en la pieza. Es 3 personas tratando de... Son 3 personajes. 3 personas tratando de divertirse haciendo personajes y llevando una pieza con una crítica grandísima, que hay personas que quizás le van a llegar, hay otras que se van a quedar en el mero baile, pero creo que sí, que está cargada como de mucha información de la cual nuestra sociedad carece. Nuestra sociedad se va a ver muy reflejada, pero quizá no lo van a tomar como se debe tomar, en el sentido de que, ok, ya vi la obra, me quedé con todo eso, ¿qué voy a hacer ahora? Eso se pretende como ¿Y que dónde serán las presentaciones? En el Salón de los Espejos del Palacio de Bellas Artes, del 23 al 25 de marzo. De marzo. 8:30 de la noche. ¿Coincide con la puesta en escena de la Compañía Nacional de Sí, Teatro? sí. La que, compañía- tiene desde mañana Yago, Sí. ese que no soy yo. Sí. Sí. Arriba está Yago, o sea, en la Y en el Salón de los de Espejos. los espejos estaremos Sí. nosotros. Sí. Se adecúa el espacio. Y otra cosa, profesor, ¿qué le dice este boricua a esa corriente teatral y a ese concepto, ¿no? de este dramaturgo? Carlos es impresionante, impresionante porque Carlos, en conversaciones que hemos tenido, tanto aquí como en los Estados Unidos, recuerdo haberme dicho que él quería, su gran obsesión era construir una dramaturgia desde el barrio que fuera universal. O sea, que un tipo de su esquina tuviera la categoría de alcanzar la universalidad. Y todas sus piezas están ligadas a hechos muy cercanos. ¿A la antillanidad? Pero aún lo reduce más, Y yo decía, ¿y cómo tú pretendes convertir eso en un hecho universal? Y sí, su dramaturgia tiene un peso. Por ejemplo, quiero citarle algo. Por ejemplo, él dice, en torno a Brujillo, él dice, de primer momento rechacé la idea de escribir unas obras de teatro que abordaran el tema de forma similar o idéntica a los novelistas mencionados. Recurso del método de Carpentier, El otoño de Patriarca de García Márquez, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Una vez tomada la decisión de escribir estas obras, sabía que serían breves y tendrían que basarse en un solo incidente que me sirviera de motivación para desarrollar la historia y abordar la escritura desde un punto de vista y estilo dramático que evadiera una reproducción fotográfica de la realidad histórica. También tenía claro que no quería escribir las obras basadas en biografía para justificar comportamientos basados en trauma de la niñez, ni quería dar explicaciones psicológicas que explicaran las acciones de estos dictadores. Estaba consciente de que los personajes no serían construidos tradicionalmente psicológicos, pero quedaba un asunto medular sin resolver, en donde encontrar un incidente motivador para crear la obra. Ahí está todo. Y por ejemplo, Sí. planteaba Yanela, Guillermo, Papa Doc planteaba que quien iba a derrocarlo vendría transformado en un perro negro. En Todo un galipote. Justo, todo ese realismo mágico, todo ese realismo fantástico nuestro del Caribe. Tan asociado a la naturaleza. Desde profesor. luego. En Trujillo decía, voy a partir, ¿de dónde parto? No quiero un hecho anecdótico, porque no quiero construir una circunstancia histórica, ni quiero hacer un rastreo psicológico del tema, no, quiero partir de algo que fuera mágico, fantástico. De todas maneras, el corte lo tenía muy cerca,
Pero entonces cuenta la pieza desde dos culturas populares muy importantes, el juego del béisbol y la hípica. Mari y Daniela cuentan el corte desde un juego de béisbol y una carrera de caballo. Pero junto a esto, la pieza es como una banda sonora, donde hay Tchaikovsky, Los Panchos, Frank Sinatra, un remix increíble de todo el merengue nuestro. Es una belleza, una pieza, pero la acidez de la pieza no te va a evitar divertirte hasta la saciedad, porque está contada desde unos códigos hermosos. Yo le pregunté a Reinaldo Disla, Reinaldo, ¿tú conoces la pieza? Y me dio un dato que a mí me encantó. Me dijo que cuando ellos la presentaron en un programa que tiene Pedro Monge Ruth, el autor cubano, en Baruch College, en New York, Reinaldo la definió como una pieza ubesca, un ubu del Caribe, destructora, corrosiva, pero para divertirte. El generalísimo Brujillo en el Salón de los Espejos, ¿verdad? Desde el 25. 23. Desde el 23, celebrando también el Día Nacional del Teatro y el mes del teatro. Claro. Como ustedes saben, el tiempo aquí es igual que en el teatro. Idéntico. Y bueno, aquí se nos La va. obra termina y comienza claro. y termina. No obstante, quiero que me permitan ustedes ya concluir con el maestro Arturo como investigador. Ya hablamos de la pieza y ya la veremos, ¿verdad? Tendremos el Claro placer que sí. de disfrutar. Pero, No, yo estoy ahí. Yanela, Militantemente, militante, no me dígalo. preocupa. Pero en realidad, ¿le parece a usted que seguimos arrastrando ese síndrome de que la dramaturgia nuestra no está siendo debidamente revalorizada, rescatada? Y lo digo a propósito de que hay dos, justo ahora en el mes del teatro, hay dos montajes que hemos mencionado. El de ustedes, Anarquista. El de Fausto Rojas, Compañía Nacional de Teatro, una obra por igual tampoco de dramaturgia. Basada en la obra de Telo. Es basado en Shakespeare, Sí. no es en Franklin, no es, No. no es en Radamés Mejía, que mientras te escuchaba hablando, recuerdo textos. Polanco. No hablo hablo de Lazuano. Ah, de verdad. William. De William Mejía. de William Mejía, Sí. que tiene cosas que rondan por aquí, por este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto seguimos en el síndrome de que de que nuestros dramaturgos no son puestos? Sí, yo Le hiciste una pregunta muy importante. mira, no. Y ya tiraron la no musiquita. importa, Yo estoy tira preocupada. Mira, necesitamos una mirada hacia adentro, Guillermo. Claro. Y yo creo, Rafael Villalona, con toda su calma, para sintetizar, me decía, tenemos un quehacer teatral, más no un movimiento teatral. Pero profesor, queda invitado para que desarrollemos quiera. eso. Cuando Porque ustedes a quieran. nosotros nos interesa Cuando mucho usted como salga de ese tema compromiso. en Cuando cita ustedes cultural, el cómo nosotros tenemos que impulsar y resaltar nuestros dramaturgos. Totalmente de Y acuerdo nuestra con ustedes. dramaturgia que habla de nosotros. Sí, sin duda. De nuestras desventuras, ansiedades, Sin penas duda. y tristezas. Sin duda. Sí, profesor. Totalmente de acuerdo. Gracias, con ustedes. gracias. El placer es mío. Sí, y Éxitos. don Guillermo, Gracias. nos vemos allá en el Salón de los Claro, Espejos. lo esperamos. Es caro entrar. 300 No, pesos. 300 pesos. Mira, Nada que valga Nada. 300 pesos es caro. nada, pero nada. Nos encontramos allá, amigos. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Maestro, un gran honor haberlo El placer es recibido. mío. Hasta mañana, amigos.